Muchas gracias, es una alegría, un placer realmente poder estar acompañando esta programación tan interesante que han tenido como asociación, tratando de cerrar un poquito con la temática del gran conflicto, que ha sido de alguna manera lo que hemos estado compartiendo en cada una de las participaciones que he tenido hasta aquí, y creo que esta es la tercera o cuarta, ya perdí la cuenta, perdón. La cuarta, ¿verdad? Sí, la cuarta. Muchas gracias por tenerme tanta paciencia y permitirme participar de este proyecto. La temática de hoy está vinculada a cómo afecta el gran conflicto dos aspectos interesantes en nuestra vida cristiana. Primero, cómo afecta la interpretación y la comprensión de un pasaje bíblico. ¿Sí? Es decir, cómo cuando nosotros ya tenemos incorporada la visión del gran conflicto, que emana del propio texto bíblico, y entonces nosotros vamos a estudiar algunos pasajes de pronto difíciles o cualquier pasaje en general de la Biblia, historias, relatos que encontramos en la Biblia, cómo el gran conflicto nos ayuda a comprender de una manera distinta ese relato, ese pasaje de la Biblia. Y lo segundo que me gustaría ilustrar con esta presentación es cómo el gran conflicto afecta la vida individual de cada uno de nosotros, ¿sí? Cómo repercute eso en nuestra vida hoy. Y para poder ilustrar estos dos puntos, lo que yo quiero hacer es tomar un relato de la Biblia, un conocido relato de la Biblia, muy intenso, un relato muy importante, que es el relato del sacrificio o de la prueba de Abraham, que se encuentra en nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 22. Así que yo les voy a pedir que por favor esta mañana tengan su Biblia abierta, porque vamos a estudiar este pasaje, este capítulo del libro de Génesis, capítulo 22, para que podamos encontrar en este relato algunas vislumbres del gran conflicto y cómo este relato puede cambiar drásticamente si lo ponemos sobre el telón de fondo, que es el gran conflicto. ¿Bien? Así que con sus Biblias abiertas allí en Génesis 22 vamos a iniciar con esta presentación. Lo primero que nos llama la atención cuando vamos a este pasaje es cómo inicia y luego qué es lo que ocurre cuando inicia el relato, ¿sí? Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Es interesante que el narrador, nosotros creemos fue Moisés, ¿verdad? El narrador de esta historia, decide, antes de introducirnos a este relato que va a ser muy raro, muy extraño, anticipar al lector que esto se trata de una prueba en la cual Dios sometió a este personaje. ¿Por qué es importante aclarar primero que esto se trata de una prueba? Bueno, porque lo que vamos a leer en el versículo siguiente puede resultarnos muy aberrante, muy contradictorio. ¿Qué es lo que sigue después? Un pedido que Dios le hace a Abraham. Y en ese pedido, lo que Dios hace es pedirle que tome a su hijo Isaac y lo ofrezca en holocausto, el tipo de sacrificio que consiste en quemar completamente la víctima sobre un altar. ¿Bien? Entonces, obviamente que eso es totalmente aberrante porque sabemos bien que Dios prohibió los sacrificios humanos y principalmente los sacrificios de los hijos, una práctica bastante común en el antiguo cercano oriente en los tiempos bíblicos. Entonces, pareciera que Dios está contradiciendo en este relato y resulta muy complicado. Este relato ha dado muchos dolores de cabeza a los intérpretes de antaño ya, para poder encontrarle la lógica de por qué Dios pidió semejante cosa a este hombre. Entonces, lo primero que nosotros tenemos o queremos comprender cuando llegamos a este relato es, en primer lugar, en qué consiste la prueba, por qué se motiva esa prueba, por qué Dios tiene la necesidad de someter a Abraham a esta prueba. Y el relato no nos da muchas indicaciones. Es decir, en el relato aquí no se dice Dios probó a Abraham por esto y por esto. Si lo tuviéramos allí, lo podríamos comprender fácilmente, pero el relato de alguna manera esconde las verdaderas intenciones detrás de esa prueba. Algunos intérpretes en tiempos muy antiguos cuestionaban y decían, bueno, pero si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué tiene la necesidad de probar a alguien?
Si él ya lo conoce, ya conoce cómo va a actuar. ¿Por qué la necesidad de probar? Bueno, todas esas pueden ser inquietudes que surgen a partir de este primer texto con el que comienza el relato. Entonces, vamos a tratar de comprender en qué consiste esa prueba y por qué puede estar motivada. Entonces, ¿qué mejor que buscar esa palabrita y ver sus usos a lo largo de la Biblia y a ver si podemos encontrar en eso algunos indicios de por qué razón Dios quiso probar? Esto es algo muy importante porque nosotros como adventistas creemos en el principio de sola escritura, de solo las escrituras, y a partir de la Biblia tenemos que explicar los pasajes difíciles que podamos encontrar. Así que es una manera de pensar esta, de cómo podríamos resolver esta inquietud. Bueno, resulta ser que la palabra probar que aparece en este pasaje es una palabra específica, que no aparece muchas veces en la Biblia, pero se utiliza en varios contextos, ¿sí? La palabra nisa, pero no importa la palabra particular como sea, pero es una palabra específica para la acción de probar, pero también tiene otros sentidos posibles, ¿bien? Entonces, en este cuadrito vamos a ilustrar cuáles son las posibles traducciones de esta palabra en el idioma original al español, ¿no? En primer lugar, tenemos aquellos casos donde es Dios quien como sujeto de la acción es el que prueba. Y normalmente prueba a un ser humano, ¿bien? Esos casos específicos los vamos a dejar como parte de nuestro estudio porque el Génesis 22:1 se ajustaría a ese tipo de patrón, donde Dios es el que prueba. Pero no es la única manera que se puede usar esta palabra a lo largo de la Biblia. También se puede usar cuando un ser humano, como sujeto de la acción, prueba a Dios. Es decir, un patrón inverso al anterior. Pero en este caso, siempre está en un contexto negativo, tiene una connotación negativa. Y ahí ustedes ven algunos textos bíblicos donde van a encontrar esa palabra siendo usada cuando un ser humano prueba a Dios. La mayoría de las traducciones concuerdan en traducir esos casos como tentar. O sea, no se traduce como probar, sino como tentar a Dios. Y siempre es condenado en esos pasajes que ustedes ven allí en pantalla. Tenemos también otros casos donde el ser humano prueba, ¿verdad?, a otro ser humano, como por ejemplo la reina de Saba que probó con preguntas a Salomón. Le hizo una gran cantidad de preguntas para probar su sabiduría, y entonces se usa también esta palabra. En esos casos se puede traducir como probar, examinar o someter a prueba. Y luego también es cuando un ser humano utiliza la acción de la prueba, pero eso recae sobre algún objeto, ¿no? Como cuando decimos voy a probar el dulce de leche, a ver cómo sabe o algo así, probar algo, ¿no? En ese sentido. Así que vamos a descartar esos usos que no tienen que ver con el uso particular de nuestro capítulo de estudio y vamos a concentrarnos en aquellos casos donde se da el mismo patrón de la primera columna. Es decir, cuando es Dios el que prueba a un ser humano, a una persona. ¿Bien? Y entonces, yendo ahí, vamos a ver cada uno de los casos donde ocurre este uso particular, ¿bien? Y entonces tenemos allí, por ejemplo, Éxodo 15:25, dice, y él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó al agua, y el agua se volvió dulce. Allí les dio estatutos y mandatos, y allí los probó, dice el texto bíblico. ¿Quién probó? El Señor. ¿A quién probó? Al pueblo de Israel, que estaba peregrinando por el desierto. ¿Qué encontramos en el contexto que nos pueda ayudar a entender esta frase de probó? Bueno, podríamos decir que probó está como sinónimo de dar mandatos y estatutos. Así que es una primera idea que podríamos tener. No nos clarifica mucho, así aislada esta referencia, pero vamos a dejar de alguna manera en nuestra mente esa combinación de probar con estatutos y mandatos. Vamos a otro texto bíblico, Éxodo 16:4. Y dijo el Señor a Moisés, he aquí les haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá cada día para su día, de modo que los pondré a prueba para ver si andan en mi ley o no. Ya este texto ya se vuelve un poquito más interesante, porque en este texto la prueba tiene una justificación. Es decir, Dios está probando nuevamente al pueblo de Israel, en este caso está en el contexto del maná, del relato del maná,
Así que por medio de el maná, que caía diariamente menos el día sábado, Dios iba a probar al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para saber, para ver si andan o no en su ley. Entonces acá me resulta interesante que la palabra ley de alguna manera es sinónimo de lo que encontramos en la referencia anterior, estatutos o mandatos. Así que yo ya comienzo a detectar una serie de palabras que están asociadas a la acción de probar por parte de Dios. Vamos a Éxodo 20:20. Dice, y respondió Moisés al pueblo, no teman porque Dios vino para probarlos. Nuevamente aparece esta palabrita allí. Y para que su temor esté sobre ustedes, para que no pequéis. Entonces, ¿cuál es la relación que existe en esto de no pecar con la ley, por ejemplo? ¿Qué relaciones podríamos encontrar? Bueno, indudablemente la ley muestra el pecado, ¿cierto? Es una de sus finalidades. Y lo interesante es que estamos en un capítulo particular. Éxodo 20 no es cualquier capítulo para nosotros, ¿cierto? Es un capítulo donde allí se enuncian los 10 mandamientos. Así que es interesante que en ese contexto de la entrega de la ley aparezca una alusión a la acción de probar, de que Dios va a probar a su pueblo. Entonces ya se comienza a confirmar una relación. La acción de probar, al parecer, tiene una estrecha relación con la ley de Dios. ¿Bien? Esta es una inferencia que vamos haciendo de estas 3 referencias aisladas. Vamos a seguir indagando un poquito más. Vamos a Deuteronomio 8:2. Dice, recuerda todo el camino que te hizo andar el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y para probarte. Y entonces miren qué interesante porque aquí se enuncia la razón de la prueba. Para conocer lo que hay en tu interior, si guardarías o no sus mandamientos. Fíjense cómo se corrobora esto que ya veníamos detectando en las referencias anteriores, la vinculación con la ley de Dios. La prueba de alguna manera demuestra si se guarda o si no se guarda la ley. Pero acá aparece algo nuevo que no habíamos encontrado en las referencias anteriores. Y es que por medio de la prueba también se puede llegar a conocer el interior del ser humano. En otras palabras, lo diríamos así. La prueba permite ver o pone en evidencia las intenciones por las cuales alguien guarda la ley o no. Porque sabemos que alguien puede ser obediente a la ley, pero tener intenciones equivocadas. Así que por este texto, por medio de la prueba, se nos dice que se muestra, se da a conocer lo que hay en el interior de las personas. Seguimos indagando en los otros textos donde aparece esta palabrita de probar. Bien, entonces tenemos Deuteronomio 8:16. Dice allí, te alimentó con maná en el desierto que tus padres no conocían para humillarte y probarte, para finalmente hacerte bien. Bueno, este texto confirma que cuando Dios prueba tiene una connotación positiva, distinto de cuando es el hombre el que prueba a Dios, que tiene una connotación negativa. Aquí lo que Dios busca es hacerle el bien al ser humano. Vamos con Deuteronomio 13, versículo 3. Dice, no escuche las palabras de aquel profeta o soñador de sueños. Está en el contexto de que Moisés anuncia la llegada de falsos profetas dentro del pueblo de Israel. Y dice, porque el Señor vuestro Dios te está probando para saber si amas al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Nuevamente se menciona la prueba y nuevamente se menciona la razón por la cual Dios prueba, para saber si amas al Señor. Entonces, guardar los mandamientos y amar al Señor son 2 cosas distintas. De ninguna manera, ¿cierto? Para nosotros esto es lo mismo, porque la observancia de los mandamientos consiste precisamente en amar a Dios y también amar al prójimo, ¿cierto? Y nuevamente se habla de el corazón aquí, ¿no? Como una palabra asociada a esta idea de probar. Vamos a Deuteronomio 33, 8 y 9. Palabras dirigidas a Leví. Para Leví dijo, tu Tumim y Turim sea para el hombre piadoso
Horacio. Bueno, hermanos, parece que tuvimos un inconveniente técnico y hemos perdido la conexión con el pastor Boscam. Suele ocurrir, por lo tanto, agradecemos un poquito de paciencia hasta que el pastor pueda volver a conectarse. De paso, quería recordarles algo que fue informado ayer en la transmisión de la escuela sabática y también luego en el sermón. Ayer ocurrió nuestra última transmisión de los días sábados. Y lo voy a decir de esta forma. Esperemos que definitivamente, es decir, que esta pandemia pueda pasar, que la situación de volver a nuestros templos se haga cada vez más firme, cada vez tengamos mayores oportunidades de hacerlo, de regresar, de volver. Esto está ocurriendo ya en la provincia de Misiones, en la provincia de Corrientes, en el norte de Santa Fe. Los lugares más complicados y difíciles, obviamente, siguen siendo la provincia del Chaco, la provincia de Formosa. Así que queremos recordarles que en estas dos últimas provincias las programaciones serán locales, las programaciones estarán a cargo de los pastores. Ya sabemos que hay clases de escuela sabática virtuales, animamos a los hermanos a seguir haciéndolo así. Así que muchas gracias por tener esto en cuenta y gracias por apoyar el regreso a los templos sin temor, pero con todas las precauciones del caso, esperando no volver atrás. Esto significaría que esta situación está pasando para nuestro país, para nuestras provincias, y debemos orar para que esto sea así. Muchas gracias, ya tenemos de vuelta al pastor Carl, así que adelante, pastor Carl. Muchas gracias, pero la señal de internet está inestable. Esperemos podamos continuar sin problema. Ya retomo allí la presentación donde habíamos quedado. Y seguimos, Bien. Estábamos aquí, creo, no sé cuándo se cortó, cuándo dejaron de escucharme, perdón, yo no me di cuenta. ¿Escucharon lo que dije de Deuteronomio 33, verdad? Sí, creo que sí. Bien, entonces seguimos. Perdón, Carl, estabas leyendo Deuteronomio 33, 8 y 9 cuando se cortó. Ok, bueno, de allí nuevamente vuelve a aparecer en relación con la obediencia al pacto, con la obediencia a los mandamientos, a los mandatos o dichos, y en el caso de Jueces capítulo 2, versículo 22, nuevamente se dice para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan por él como lo guardaron sus padres. Fíjense, si guardan o no el camino del Señor, que es otra manera de hacer referencia a la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, etc. Y entonces, último, ¿cómo se llama? Listado de textos donde aparece la palabra probar. Tenemos Jueces 3.1, donde se nos dice que Dios probó a Israel por medio de las naciones cananeas, y en el versículo 4, el capítulo 3, se especifica nuevamente. Y fueron para probar con ellas a Israel para conocer si obedecerían los mandamientos del Señor que él había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Nuevamente se menciona que Dios prueba ¿para qué? Para saber si obedecerían, para conocer si obedecerían o no los mandamientos. Luego vamos a 2 de Crónicas 32, versículo 31. Se está hablando del rey Ezequías y de la visita de los embajadores de Babilonia. Ese episodio dice: mas en lo referente a los embajadores de los príncipes de Babilonia que fueron enviados a él para saber del prodigio que había acontecido en la tierra, Dios lo dejó para probarle, para conocer todo lo que había en su corazón. Entonces vuelve a aparecer eso que ya habíamos visto antes, no solamente la prueba demuestra si la persona cumple o no con la ley, sino también para conocer lo que hay en el corazón, en la mente de la persona, sus intenciones, lo que motiva la observancia de la ley.
Y esta esfera interior, ¿verdad?, vinculada al corazón, al interior de la persona, también aparece en el Salmo 26:2, cuando el salmista clama: examíname, Señor, y pruébame, escudriña mis entrañas y mi corazón, ¿verdad? La prueba se da en el interior de la persona. Bueno, ¿qué hemos podido sacar de este repaso de textos del Antiguo Testamento, donde se utiliza la misma palabra probar que aparece en Génesis 22:1? Bueno, primer punto, que la acción de probar está estrechamente vinculada con la obediencia a la voluntad de Dios expresada en su ley. De este modo, la prueba de Dios pone de manifiesto, en primer lugar, la obediencia o la desobediencia a su ley, siendo este uno de los focos principales de la prueba, y no siempre la prueba va a implicar aflicción. A veces, por el contrario, en el caso de Ezequías, fue una recuperación milagrosa de una enfermedad, y sin embargo eso fue también causa de prueba por parte de Dios. ¿Bien? Entonces, la prueba está vinculada a la ley en tanto que pone en evidencia la verdadera observancia de esa ley. Segundo elemento, la acción de probar posee un vínculo con la esfera interior del hombre. La prueba de Dios permite conocer el interior o las motivaciones detrás de las acciones humanas, si son impulsadas o no por un auténtico y genuino amor, podríamos decir. ¿Bien? Y lo tercero que podemos decir con claridad es que la prueba tiene una connotación positiva. Aunque vista desde la perspectiva humana, la prueba pueda llegar a ser dolorosa para algunos, lo que motiva la prueba no es que Dios tenga enemistad con el hombre, sino por el contrario, lo que busca hacer es hacerle el bien al ser humano. Y en esto es muy interesante porque un patrón que se repite a lo largo de la Biblia es que quienes fueron probados de alguna manera contaban con el favor divino. Eran personas elegidas por Dios, ¿no? Un Abraham, un rey Ezequías, el pueblo de Israel como conjunto, ¿verdad? Eran elegidos de Dios. Así que son los elegidos de Dios los que son probados. Bien, esta idea es interesante cuando vemos este patrón a lo largo de la Biblia. Entonces, cuando nosotros volvemos a nuestro relato, claro, Génesis 22 no nos comenta por qué razón Dios probó a Abraham, pero a la luz de este estudio que hemos hecho brevemente aquí en estos minutos, podemos ver que muy probablemente, al igual que en todos los otros casos, la obediencia a la ley de Dios estaba siendo cuestionada en relación a la vida de este personaje. ¿Bien? Y entonces vamos a preguntarnos, ¿por qué era necesario probar a Abraham? ¿Y por qué Dios necesitó probarlo? Si era un hombre denominado el amigo de Dios, ¿sí? Una persona escogida por Dios, que fue una persona obediente a la voz de Dios al salir de aquella tierra lejana para ir a un lugar incierto que no conocía. Bueno, tenemos que pensar un poquito dónde estamos en la historia, ¿cierto?, de la vida de este personaje. Esta es la estructura del libro de Génesis, ¿no? Está compuesta de una serie de bloques diversos, son 11 bloques, así se divide el libro, y la historia de Abraham está dentro del bloque denominado la descendencia de Taré, o el Toledot de Taré se denomina de manera técnica en teología, ¿cierto? Y esa estructura, esa historia de Abraham es interesante porque tiene una estructura particular propia, que es la que ustedes están viendo allí en pantalla. Y esto es propio de la manera de escritura que tenían los antiguos hebreos, ¿sí? Esto se lo denomina quiasmo, es una estructura concéntrica, donde se van repitiendo los elementos a modo de espejo y se deja en el centro de la narrativa o de esta estructura lo que se considera como importante o lo que se considera como un punto de inflexión en la historia de algún personaje o en la narrativa que se intenta contar. Bien, entonces nosotros tenemos un paralelismo, una relación que nos sugiere esta estructura entre la prueba de Abraham y el llamado de Abraham. Aquí hay una relación. Esa relación es bien específica, es bien técnica, tiene que ver con el contenido. En Génesis 12 tenemos el primer encuentro de Abraham con Dios y en Génesis 22 tenemos el último encuentro de Abraham con Dios. En ambos casos se da el llamado a irse,
Y eso es una expresión específica en el idioma original, que solo aparece 2 veces en el libro de Génesis, y es en el capítulo 12, para cuando Dios le ordena, vete de la tierra de tu padre, tu parentela, y esa misma expresión idéntica se utiliza en Génesis 22 cuando Dios le dice, vete a la tierra de Moria. Así que tenemos allí como revivir aquella experiencia pasada. En ambos casos se confirma la bendición por medio del descendiente o de la descendencia. Y en estos relatos ocurre algo distinto, que es, en el primer relato Dios le promete o le da su bendición a Abraham antes de que éste actúe, mientras que en el último relato, al contrario, primero se necesita que Abraham actúe para luego recibir la bendición de Dios. Entonces, volviendo a esta imagen, uno podría preguntarse, y eso lo pueden hacer ustedes con su Biblia, ¿verdad? Ver qué es lo que hay antes de la prueba de Abraham. ¿Qué pasó antes? ¿Qué le pasó a la vida de Abraham? Entonces tenemos el llamado de Abraham. Por ejemplo, ¿no? Ahí comienza la historia. ¿Cómo se comportó Abraham? ¿Fue obediente o no fue obediente a la palabra de Dios? Sí, fue obediente. Y actuó por fe, dice Hebreos, ¿no? Porque viajó hacia una tierra que no conocía, sin saber dónde iba, pero fue obediente a la palabra de Dios. Pero ¿qué sigue a continuación de ese llamado? Sara en peligro. Hubo hambre en Canaán, Abraham desciende a Egipto, y entonces por temor a ser asesinado por causa de la belleza de su esposa, le dice que por favor mienta diciendo que era su hermana. Y muchas veces nosotros en este relato nos quedamos con la idea de que, la mentirita piadosa o la verdad a medias, y enfatizamos la idea de la mentira, pero no es solamente en eso en que estaba quebrantando a Abraham, sino en algo mucho más complicado. Y es que Dios le había prometido a Abraham por medio de Sara la llegada del descendiente. Si Sara hubiera sido amancillada por otro hombre, si hubiera estado con otro hombre, se hubiera roto la posibilidad de la promesa. Si Dios no hubiera intervenido en ese relato, se hubiera puesto en peligro el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho. Entonces, el pecado de Abraham en relación a Sara no es simplemente la mentira, sino que también es el hecho de poner en peligro la promesa que Dios le había dado ya previamente. Entonces, luego seguimos avanzando con el relato, y en el punto de inflexión de este episodio, antes tenemos el pacto con Abraham. Es decir, Abraham falló en relación a Sara, y entonces es necesario confirmar o reconfirmar el pacto. Entonces el capítulo 15. Y entonces allí, en ese capítulo 15, se registra una frase muy, muy, muy interesante, muy linda en relación a Abraham, que dice que él creyó y le fue contado por justicia. Entonces ahí tenemos nuevamente a Abraham restablecido, restaurado. Se equivocó, pero aquí es restaurado nuevamente. Pero a continuación de esa restauración del pacto, ¿qué viene? El nacimiento de Ismael. ¿Y qué es eso? Otro gran tropezón en la vida de este patriarca. Nuevamente vinculado a su esposa. Su esposa Sara es la que lo incentiva a tomar como concubina allí a su sierva Agar, y fruto de esa relación nace un niño, Ismael. Pero ese era el camino de Dios, esa era la solución que Dios tenía para Abraham. No, de ninguna manera. O sea que ese Abraham que obedeció la voz y salió a una tierra lejana y lo hizo por fe, ese Abraham que creyó y le fue contado por justicia, vuelve de alguna manera a tropezar, a caer, a desobedecer y a poner en peligro también el cumplimiento de la promesa, porque el nacimiento de Ismael está vinculado nuevamente con el cumplimiento de la promesa. Entonces, ¿qué encontramos después del nacimiento de Ismael? Otra vez, ¿qué aparece? Pacto con Abraham. Otra vez Dios tiene que confirmar o reconfirmar el pacto con Abraham, restaurarlo. Allí viene el relato de la circuncisión, y Abraham obedece de manera fiel a lo que Dios le pide. Y marcha todo bien. Pero después, ¿qué encontramos? Capítulo 20 del libro de Génesis, otra vez el episodio con Sara, otra vez la mentira, pero ahora agravada por la recurrencia, por volver a tropezar con la misma piedra. No habiendo aprendido ya lo que le pasó en Egipto, acá Abraham vuelve a cometer el mismo error. No solamente la mentira, sino poner en peligro el cumplimiento de la promesa, una promesa que se le dio en el capítulo 12,
una promesa que fue confirmada en el capítulo 15, una promesa que volvió a ser confirmada en el capítulo 17. Nuevamente, Abraham pone en peligro el cumplimiento de la palabra de Dios. Y entonces llega Génesis 22. Otra vez la necesidad de reconsagrar, de reconfirmar el pacto que Dios había hecho con él. Vamos a poner luego esto sobre el telón del gran conflicto, pero estamos tratando de comprender esta historia. Entonces, ¿por qué era necesario probar a Abraham? Y evidentemente Abraham no estaba siendo fiel del todo a la ley de Dios. Se podía decir que se estaba cuestionando su integridad en relación a esto. Y entonces a mí me ha llamado mucho la atención cómo los judíos, pero de tiempos muy remotos, interpretaron el relato de Génesis 22, ¿sí? Si nosotros acudimos a los registros más antiguos que tenemos de las interpretaciones judías, aparecen algunos elementos interesantes, por decirlo así. En un libro que se encontró en las cuevas de Qumran, que se llama Jubileos, se dice lo siguiente: en el 7º septenario, en su primer año, en el primer mes, en este jubileo, el 12 de este mes, se dijo en los cielos de Abraham que era fiel en todo lo que se le ordenaba. Dios lo amaba, pues había sido fiel en la adversidad. Llegó el príncipe Mastemá, y de paso Mastemá es una palabra que viene del arameo, que deriva de la palabra Shatam, o Satán, y de allí Satanás. Así que ya saben quién es este príncipe de Mastemá. Y dijo ante Dios: Abraham ama a su hijo Isaac y lo prefiere a todo. Dile que le ofrezcan holocausto sobre el altar y verás si cumple esta orden. Entonces sabrás si es fiel en todo tipo de prueba. ¿Qué es lo interesante de este relato? Bueno, lo leemos a primera vista y decimos, wow, qué imaginación estos judíos, ¿no? Qué imaginación andar imaginándose este episodio de Satanás acusando en el cielo a Abraham, diciéndole: haz tal cosa y vas a ver si es o no es fiel. ¿Por qué? Porque esto en Génesis 22 no está en ninguna parte, ¿o no? Si tenemos que ir a la Biblia, si tenemos que ir a Génesis 22 y defender que esto ocurrió realmente, nosotros decimos, no, esto es una mentira, esto es imposible. Ahora, lo interesante es que las interpretaciones judías al respecto de esto son muy repetitivas. O sea que este elemento de Satanás acusando a Abraham delante de Dios y delante de los ángeles va a aparecer en más de una oportunidad. Bien, en Jubileos aparece esta referencia varias veces. En un fragmento, en un pedacito de rollo de Qumran, que es el que ustedes ven allí del lado derecho de la pantalla, ¿verdad? Un rollito, un pedacito, un fragmento llamado 4Q225, vinculado a Génesis 22, vuelve a aparecer esta idea. Dice allí: el príncipe Mastemá llegó a Dios y acusó a Abraham con respecto a Isaac. Eso es lo que se alcanza a leer de ese pedacito. Pero qué interesante la idea de que él acusó. Satanás acusó, ¿no? Es lo que de alguna manera se lee en ese fragmento encontrado allí en Qumran y en relación a Génesis 22. También en ese pedacito aparece no solamente Mastemá, sino que se menciona a los ángeles de Mastemá. Es decir, este Mastemá es un ser acompañado por otros ángeles, a los que él lidera. Y también se menciona en ese fragmento a Belial, es decir, como que como parte del relato aparece también Belial, una expresión que va a aparecer en el Nuevo Testamento y que se usa en la Biblia también para hacer referencia a Satanás o al mal de modo genérico. ¿Bien? La cosa sigue, porque en la literatura judía esto vuelve a aparecer vez tras vez. En el Talmud que tienen los judíos, el Talmud es un libro que recopila todas las tradiciones que enseñaron los grandes rabinos de Israel, ¿verdad? Aparece una interpretación vinculada a este episodio de la entrega de Isaac, ¿no? Y dice así, miren, es muy curioso, les va a causar de pronto un poco de gracia, pero vuelve a aparecer esta idea. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Después de qué cosas? Después de las palabras de Satán. Aquí hay un juego de palabras, porque lo que se traduce como cosas en el idioma hebreo es palabra. La misma palabra que se traduce como palabra, se traduce también como cosa.
Entonces, es como después de estas palabras, ¿qué palabras? Preguntan ellos. Las palabras de Satanás, dicen. Dijo el rabí Yohanan en nombre del rabí Yossi ben Simra, como dice lo escrito, y creció el niño y fue tetado, etc. Señor del mundo, dijo Satanás, el santo bendito sea, a este anciano le diste el fruto del vientre a los 100 años de edad, pero en todo su banquete no tiene ni un solo tórtolo, ni un solo palomino para sacrificártelo. Todo esto, le contestó, lo hizo por su hijo. Pero si yo le dijera, sacrifícame a tu hijo, lo haría inmediatamente. Y enseguida probó Dios a Abraham y dijo, toma por favor a tu hijo. Es decir, esto es algo totalmente hipotético, creado. Pero ¿qué es lo que se propone aquí? Que hay una discusión entre Dios y Satanás acerca de la obediencia de Abraham. Se inventa esta cuestión, ¿no? Es difícil de comprobar. Esto podría pasar como una novela, ¿verdad? Como un invento, una novela con base bíblica, pero no más que eso, ficción. Otra cosa interesante en el Talmud es que a Satanás se le ponen las palabras que un espíritu le susurró a Job. Esto ya lo vimos, tal vez la experiencia de la visión de Elifaz, lo vimos en alguna de las charlas previas, ¿no? Pero en esta narrativa, Satanás va tentando a Abraham durante el camino. O sea, no solamente pone a Satanás como el instigador de la prueba, la tradición judía, sino que también la tradición judía ve que Satanás estuvo tentando en el camino a Abraham hasta llegar al monte Moria. ¿Bien? Entonces dice, en el camino se encontró con Satán que le dijo, si probáramos a hablarte te será molesto, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, y al que tropezaba enderezaban tus palabras, mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas. Y entonces responde de alguna manera a Abraham, ¿no? Andaré en mi integridad. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Repuso Satanás. Recuerda, te ruego, dijo Abraham, qué inocente se ha perdido. Viendo que no le haría caso, le dijo, he oído una palabra secretamente, me llegó desde más allá de la cortina celeste. Habrá holocausto de carnero, no habrá holocausto de Isaac. El castigo de los mentirosos, replicó Abraham, ¿cierto?, es que no les creen cuando dicen la verdad. Bueno, una invención, hasta aquí. Entonces podríamos decir, bueno, muy interesante la interpretación judía, pero esto es novela, esto es ficción, nada tiene que ver con el relato bíblico, y de paso, así es catalogado todo esto por los eruditos bíblicos. Esta interpretación judía es una interpretación cómica, como mucho creativa, pero nada tiene que ver con el relato bíblico. Y nosotros podríamos avanzar en esa misma dirección porque nosotros somos bastante reacios a todo lo que sea tradición. Es decir, cuando algo es tradición, nosotros decimos, no, esto no sirve, no nos interesa, porque a nosotros nos interesa lo que diga el propio texto bíblico. Pero miren qué pasa aquí. Y entonces tenemos a Elena de White comentando el relato de Génesis 22, y entonces allí se dice, el sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecados del cielo y de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de redención, es el libro de texto del universo. Por haber Abraham demostrado falta de fe en las promesas de Dios, Satanás le había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de salvación. ¿Qué les parece esta cita de Elena de White? ¿Qué hacemos con ella? Porque la pregunta es, ¿cómo demostramos esto a partir del texto bíblico? ¿Menciona el texto bíblico que hubo una reunión entre Satanás y Dios y los ángeles donde Satanás cuestionó la fidelidad, la integridad de Abraham? ¿Aparece eso en alguna parte en el contexto de Génesis 22, en el capítulo 21, en el capítulo 23? No encontramos nada. ¿Y de dónde saca esto Elena de White? Bueno, pues ella recibió revelaciones al respecto. Ella vio la historia del plan de salvación. Se le revivieron algunos hechos vinculados a la historia bíblica. Y de alguna manera ella anotó este detalle de lo que vio en relación al sacrificio de Abraham.
Lo curioso es que es coincidente, no todo en sus detalles, desde luego, pero es coincidente con lo que los judíos ya interpretaban hace más de 2000 años en relación a esta historia. Así que esto es muy interesante. La prueba fue motivada porque Satanás estaba cuestionando la fidelidad de Abraham. ¿A dónde lo estaba haciendo? En el cielo. ¿Y por qué la estaba cuestionando? Y porque había evidencia. Cada vez que Dios decía algo y obedecía, después metía la pata. Y entonces, ¿cómo de alguna manera creer en que Dios estaba siendo justo con Abraham? ¿Por qué Dios estaba bendiciendo a Abraham si no lo merecía, entre comillas? Porque estaba siendo desobediente al pacto. Y no solamente es interesante lo que dice Elena White en relación a la causa de la prueba, poniendo a Satanás allí, sino que también Elena de White pone a Satanás en el camino de la prueba, es decir, en la trayectoria, en el viaje, va a poner a Satanás también tentando a Abraham. Dice ella, Satanás estaba listo para sugerirle que se enseñaba, pues la ley divina mandaba no matarás, y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. Y por otra parte, dice, Satanás estaba muy cerca de él susurrándole dudas e incredulidad, pero Abraham rechazó su sugerencia. Qué interesante que Elena de White coincide con la antigua tradición judía al mencionar que la causa de la prueba estaba en acusaciones que Satanás había elevado en el cielo ante Dios, y segundo, que Satanás estuvo muy activo tratando de tentar a Abraham en el viaje, en la peregrinación hasta que llegue al monte Moria. Claro, estamos leyendo entonces ahora el relato a la luz del gran conflicto. Estamos tratando de ver lo que está detrás del telón, lo que no se ve tan claramente. Pero nosotros ya tenemos esa visión del gran conflicto. Podemos imaginarnos lo que puede llegar a ocurrir porque tenemos otras partes de la Biblia donde se nos ilustra con claridad cómo es el proceder de Satanás y cómo es el proceder de Dios en medio de este gran conflicto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos este trasfondo del gran conflicto en este relato y vamos a algunos detalles del texto, de pronto cambia y hasta podría cambiar la traducción inclusive de algunos pasajes. Tienen sus Biblias abiertas, ¿cierto? Por favor, acompáñenme con sus Biblias abiertas allí en Génesis 22, porque vamos a leer algunos detallitos que de pronto podrían cambiar, porque nosotros tenemos ahora la cosmovisión del gran conflicto. ¿Bien? Versículo 3. Así, Abraham se levantó muy temprano, la mañana siguiente. Bien, una frase temporal, una frase que me indica el inicio del día y que algo va a pasar. Ya está, lo dejamos allí. Sin embargo, lo curioso es que esa frase, tal cual está allí, vuelve a ser mencionada o es mencionada en otros dos relatos del libro de Génesis aplicados a Abraham. En la antigüedad era normal que la gente se levante temprano, ¿cierto? Se acostaban casi poco después de la puesta del sol y se levantaban antes o con la salida del sol. No hay nada extraño. Sin embargo, esta idea de madrugar temprano, que aparece aquí, aparece pocas veces a lo largo de la Biblia y siempre está asociada a algún viaje o algún preparativo para la guerra. Son las únicas veces que aparece esta palabra. Pero en la vida de Abraham aparece en otros contextos. La primera referencia a Abraham en relación con este levantarse de madrugada muy temprano aparece en el capítulo 19, versículo 27 de Génesis. Génesis 19, versículo 27. Temprano aquella mañana, Abraham se fue al lugar donde había estado ante el Señor. Ahí aparece exactamente la misma frase. Por allí en las versiones se traduce distinta a la de Génesis 22 y esta, pero es exactamente la misma. ¿Qué es lo que tiene interesante? El contexto donde está esta frase. ¿En qué contexto está? En la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra pasó algo. Un encuentro entre Dios y Abraham, un encuentro personal, porque Dios se personificó, Jesús se personificó en la tienda de Abraham junto a otros dos ángeles. Bien, y esto ya nos tiene que poner a la luz del gran conflicto. Y entonces allí a Dios le dice a Abraham, bueno, yo no voy a esconder
lo que voy a hacer, y le comenta qué es lo que va a hacer con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham, pensando que allí tiene a Lot, comienza una intercesión por su sobrino, un regateo con Dios, y le dice: Señor, si hubiera 50 justos, ¿tú destruirías la ciudad? Y Dios le dice: no, si hubiera 50 justos, yo no destruiría. Y Señor, si esos 50 faltaran 5 y hay 45, y después va a 40, y después a 30, 20, hasta que llega finalmente a 10. Y entonces Abraham entiende que Dios no destruiría la ciudad, aún hubiera un solo justo allí, ¿verdad? Pero evidentemente algo estaba pasando. Entonces, allí está Lot. ¿Pero quién era Lot? Sí, el sobrino de Abraham, solemos decir siempre. Claro, era hijo de un hermano fallecido de Abraham. Pero repensemos un poquito la historia. Abraham y Sara eran un matrimonio anciano, sin hijos. Y de pronto, en un momento de la vida, tiene la posibilidad de hacerse cargo de criar a su sobrino. Entonces la pregunta es: ¿Lot era solamente un sobrino para este matrimonio anciano? ¿Era solamente un sobrino nada más? ¿O no sería el hijo del corazón, como solemos decir? El hijo de que no pudieron tener. Y entonces vemos cómo Abraham se lleva a su sobrino en el viaje que emprende hacia Canaán, cómo está todo el tiempo, cómo cede ante los conflictos entre sus pastores para que él tenga la preeminencia al momento de elegir demás. Así que a mí me gusta presentar a Lot como el hijo del corazón. Este fue su primer hijo. Y acá estaba por perderse su primer hijo. Y Abraham daría su vida para salvar a su hijo, porque cuando fue capturado por tropas enemigas, Abraham se fue a la batalla a pelear con sus hombres para rescatar a su sobrino. Así que Abraham estaba dispuesto a dar su vida por su sobrino. Y de pronto se le dice que donde él habita va a ser destruida. ¿Cómo estaba Abraham? Acongojado, entristecido, porque estaba en riesgo la vida de su hijo del corazón. Génesis 19. La palabra de madrugar vuelve a aparecer en el capítulo 21. En el capítulo 21, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Otra vez la frase, ¿no? Abraham se levantó muy de mañana. Contexto del capítulo 21. Otro hijo está en peligro. ¿Por qué? Porque las disputas, las peleas entre Agar, Ismael y Sara e Isaac, ¿verdad?, estaban haciendo difícil la convivencia. Y Sara insistía en que ese muchacho y su madre se tenían que ir de su lado. Pero nos dice el texto bíblico, versículo 11, que este dicho le apenó en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Por qué? Porque era su hijo. No importa que no era el hijo de la promesa, el hijo que él hubiera querido tener con Sara, pero Ismael era su hijo, era su primer hijo de sangre, legítimo, a pesar de las situaciones difíciles o no regulares en las que se dio ese nacimiento. Y entonces, finalmente Dios le dice que tiene que irse ese muchacho a su lado. ¿Y cómo estaba él? Angustiado. Nuevamente la vida de otro de su hijo, esta vez el hijo primogénito, estaba en peligro. Y entonces ahora vamos a Génesis 22. Abraham se levantó de mañana. Contexto. Su hijo único está en peligro de muerte porque Dios le pide que vaya y lo sacrifique en la cima del monte. Entonces, fíjense cómo Abraham en su vida ya había vivido una experiencia semejante a la que vemos en el capítulo 22. Ya le había tocado estar o tener a su hijo del corazón en peligro de vida. Sin embargo, Dios lo salvó. Ya le había tocado vivir el despegarse de su hijo de sangre, su primogénito Ismael, ¿cierto? Y sin embargo, Dios lo cuidó, intervino de manera milagrosa para cuidar a su hijo. Y ahora volvemos a este relato de Génesis 22 y tenemos nuevamente este desprendimiento de un hijo. Por este detalle, por el detalle que nos recuerda el primer llamado de Abraham y por otros detallitos que tenemos en el relato, bien ha sido catalogada la prueba del capítulo 22 como la madre de todas las pruebas de Abraham. En el pedido que Dios le hace a Abraham en el capítulo 22, hay reminiscencias de todas las pruebas que Abraham tuvo en su vida. Como por ejemplo, su fascinación por Sara, que fue la causa de muchos de sus males a lo largo de su vida. Aquí no aparece mencionada. Abraham logra vencer su debilidad por Sara,
que tanto afectó las veces sus caídas pasadas, por ejemplo, entre otras cosas. Así que esta prueba, digamos, es un conjunto, una recopilación de todo lo que Abraham ha vivido en el pasado. Otro detallito que podemos detectar en la traducción de este relato, allí mismo en el versículo 3, estoy haciendo esto solo para ilustrar cómo cambia el relato cuando uno lo relaciona a la luz del gran conflicto, ¿cierto? Versículo 3 dice, y así Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, enalbardó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Bien, mi traducción dice 2 siervos suyos. Yo no sé qué dicen las traducciones que ustedes tienen a mano. Pastores aquí presentes, algunos animas dicen también allí, concuerdan, 2 siervos suyos o 2 de sus siervos. Entonces, suele ser la traducción de varias traducciones, ¿no? Sin embargo, en el idioma allí original no dice siervos. Sí, 2 de sus siervos. 2 Bien, de sus siervos. Sí. Pero el idioma original no dice siervos, dice muchachos. Tomó a 2 de sus muchachos. Y bueno, uno dice, bueno, un detalle menor. Si son muchachos, normalmente son muchachos que trabajan con él a modo de siervo. Esos muchachos eran sus siervos. Pero ¿por qué a mí me gusta más traducir como muchacho? Porque paso es una palabra que califica a un jovencito que puede tener entre 10, 11, 12 años hasta los 20 y pico, casi 30. Ese es el rango de edad que se utiliza esa palabra, o para la cual se utiliza esa palabra, muchacho. Entonces, a mí me da la impresión, y esto es lo que uno puede ver a la luz de las motivaciones de Abraham, ¿no? ¿Por qué tomó a 2 muchachos? Y yo suelo imaginarme esto con muchachos de 12 años, no con uno de 30, sino con muchachitos de 12, 13 años, preadolescente. ¿Por qué Abraham eligió a 2 muchachitos? Y no, por ejemplo, a Eliezer, su mano derecha allí en la administración de todos sus bienes, o alguno de sus hombres conocidos ya, adiestrados, guapos, por decirlo así. Aquí vemos cómo Abraham está pensando evitar todo tipo de dificultad que le impida avanzar con el sacrificio de su hijo. Abraham, dice Elena de White, no le dijo nada a Sara. ¿Por qué? Por temor a que Sara, los afectos de Sara con el niño, interfirieran en su obediencia a Dios. Y yo creo que aquí también Abraham tomó a unos muchachitos para que no intervinieran en lo que él iba a hacer en la cima del monte. Porque un siervo un poco más experimentado, al primer día de camino se hubiera dado cuenta que algo extraño estaba pasando con Abraham. Estaba llevando la leña, el fuego, el cuchillo, el muchacho, y no había ningún animal. Y si van a hacer sacrificio, ¿qué está pasando aquí? Y ya después, en el tercer día, a los pies del monte, diciéndoles quédense aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos, y sin animal, sin sacrificio, también sonaba bastante extraño, ¿cierto? Entonces, evidentemente, aquí vemos cómo Abraham está venciendo cada una de las pruebas de su vida, ¿no? Vemos cómo a un Abraham maduro que va avanzando por fe y superando aquellas cosas en las que el pasado de pronto había flaqueado, había caído. Se está poniendo entonces en evidencia la observancia fiel a la ley de Dios, que es la finalidad de la ley, la razón por la cual existe la prueba, en este caso, de la vida de él. ¿Bien? Bueno, voy a avanzar esto un poquito para mencionar el centro de este relato, ¿no? Normalmente para nosotros pareciera que el clímax de este relato es cuando Abraham está con el cuchillo levantado a punto de degollar allí a su hijo. Sin embargo, por el arte narrativo, por cómo escribían los hebreos, nosotros podemos decir que el clímax de este relato está entre los versículos 6 al 8, donde tenemos el diálogo entre Abraham y su hijo. ¿Por qué? Porque allí hay una frase que se repite al inicio y al final. Y ambos caminaron juntos, y ambos caminaron juntos. Y en el medio, el relato, el diálogo. Un diálogo que a uno le hace poner un nudo en la garganta, ¿no? Porque el muchacho se da cuenta que hay cuchillo, hay leña, hay fuego. Y entonces pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces uno se imagina a Abraham también con el nudo en la garganta diciéndole al muchacho, hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, ¿no? Esa frase lema que después va a ser repetida allí, ¿no? En el libro de Génesis capítulo 20, la provisión de Dios
como tema central de esta gran prueba en la cual Abraham estaba siendo sometido allí. Y es el gran tema de paso de este capítulo, pero lo vamos a mostrar después con algunas proyecciones de esto, ¿no? Otros detallitos curiosos donde la tradición judía añade detalles que son muy anecdóticos, muy raros. ¿Bien? Por ejemplo, el mismo pedacito de texto que mostré en una imagen anterior menciona que Abraham llegó a los pies del monte, dice, alzó sus ojos y había fuego, dice, un fuego. Como que arriba del monte había fuego, ¿cierto? Un Targum, que es una traducción antigua en arameo del Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, añade allí como un comentario, una glosa de uno de sus versículos, versículo 4, dice, y levantó Abraham sus ojos y vio la nube de la gloria de Dios elevándose sobre la montaña, dice. Bueno, eso mismo aparece en varias versiones de las traducciones arameas del Antiguo Testamento. Y dice que en la cima se manifestó la gloria de Dios, la Shekinah de Dios en la cima del monte. En otras fuentes, judías también, se vuelve a mencionar este elemento, de que Abraham llega y ve en la cima del monte una nube que representa la gloria de Dios. Y de esa manera él supo cómo identificar el lugar que Dios había elegido para tener el sacrificio allí. No lo voy a leer para no hacerlo largo, pero bueno, esta idea es coincidente, ¿no? De que Abraham vio a lo lejos. Si nosotros volvemos a evaluar esa idea, ¿en qué parte del versículo podríamos imaginar, presuponer, de que Abraham reconoció el lugar donde tenía que sacrificar porque estaba la nube de la gloria de Dios sobre la cima de ese monte? ¿Cómo? No tenemos manera. Lo podríamos llegar a deducir de lo siguiente. De la palabra que Dios le dijo, yo te diré el lugar donde debes sacrificarlo, o sea que en algún momento Dios le iba a manifestar el lugar, o le iba a decir. Y segundo, de que la frase dice, Abraham levantó la mirada y vio el lugar desde lejos. Si vio el lugar desde lejos, porque alguna señal tendría que haber, ¿cierto? Así que lo podríamos deducir de esa parte del relato. Pero de allí a decir de que específicamente la señal visible que había era la nube de la gloria de Dios, ya es un poco de imaginación, ¿cierto? No lo podríamos defender con el texto bíblico. Pero miren qué pasa aquí. Cuando se disponía a principiar la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria, y comprendió que la voz que le había hablado procedía del cielo. Pregunto, ¿de dónde sacó Elena de White ese detalle tan específico de que la gloria de Dios estaba manifestada como nube en la cima del monte? Lo mismo, si tuviéramos que evaluar esa referencia a Elena de White a la luz del texto bíblico, diríamos ficción. Pero entonces recordamos que ella fue inspirada por Dios, ¿cierto? Y entonces, nuevamente, qué curioso es que es coincidente lo que Elena de White dice con las interpretaciones más antiguas que tenemos de este relato y que nos han llegado hasta el día de hoy, por parte de los judíos, del pueblo, de las interpretaciones judías. Y una última cosita que va en esta línea, y con esto cierro esta parte de la comparación de la tradición antigua con Elena de White, tiene que ver con la participación voluntaria. Todos los relatos antiguos de los judíos presuponen que Isaac participó de manera voluntaria del sacrificio. Y eso de alguna manera se lo puede presuponer. Se lo puede presuponer, ¿por qué? Porque Isaac no se resistió. No hay indicios de que él se haya resistido. Sin embargo, en la tradición judía hay algo más todavía. No solamente la participación voluntaria, sino se menciona una participación específica de Isaac en el sacrificio, y es el tema de la atadura. En los antiguos Targumes dice, respondió Isaac a su padre, átame bien, para que no forcejee por la angustia de mi alma y sea empujado al pozo de la destrucción y se halle falta en tu ofrenda. Entonces, aquí en estas tradiciones y otras que podemos encontrar, solo puse algunas aquí, se menciona que Isaac ayudó a su padre en el proceso de la atadura.
Ese es un detalle muy específico. Podemos presuponer la participación voluntaria de Isaac, pero de allí presuponer que Isaac ayudó a su padre en el proceso de atadura, ya queda un poquito para la imaginación de uno, ¿cierto? Y podríamos decir, bueno, esto entra dentro de la categoría de la imaginación. Sin embargo, volvemos aquí. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente, y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor del padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Otra vez el detalle de la atadura, muy específico, que Elena de White de alguna manera avala también para este episodio, para este relato de la Biblia. Bien, ¿qué me resulta interesante a mí de todo esto? Bueno, es una manera que uno tiene de corroborar la inspiración divina, ¿no? De que también tuvo Elena de White. Elena de White hace una lectura del relato bíblico con ese trasfondo del gran conflicto, poniendo de relieve los temas importantes que están detrás de los relatos. Es por eso que yo recomiendo, ¿verdad?, la lectura de la serie del Gran Conflicto completa. Ustedes han completado aquí la lectura del Conflicto de los Siglos. Pero la serie completa del Gran Conflicto, desde Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseo de toda la gente, Hechos de los Apóstoles, nos permiten leer la Biblia bajo la óptica del Gran Conflicto. Y cómo cambian los relatos, cómo cambian los textos difíciles cuando los miramos desde la óptica del Gran Conflicto. Todo parece tener armonía y comprenderse de una manera diferente. Ya lo demostramos esto un poquito cuando vimos estos pasajes de la Guerra Santa, ¿verdad? Cómo cuando los ponemos a la luz del gran conflicto podemos percatarnos de otras cosas distintas y entender mejor la Biblia, porque la Biblia no se contradice, Dios no se contradice, al contrario, es consecuente a lo largo de toda su palabra. Y entonces esto lo voy a dejar aquí para pasar con esta última diapositiva, ¿no? Decíamos, el tema central del relato de Génesis 22 era la provisión. Dios se proveerá de un holocausto. Y eso fue lo que ocurrió. Allí, de manera providencial, Dios dispuso un animal enredado en un arbusto. Ese animal fue sacrificado en lugar de Isaac, dice el texto bíblico. Y entonces, indudablemente, todo ese relato nos ayuda a comprender la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Elena de White señala en relación a este relato que dice que fue por primera vez desde la expulsión de Satanás que los ángeles en el cielo lograron tener una comprensión un poquito mejorada de lo que iba a implicar el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Por medio del gesto de Abraham, por medio de la fe de Abraham, de la sumisión de su hijo y de esa obediencia hasta la muerte, los ángeles lograron ver de qué se trataba el plan de salvación que Dios había pensado para el mundo. Y entonces Juan 3:16, cómo no recordarlo, y de alguna manera evoca el texto de Génesis 22, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único. Expresión que aparece 2-3 veces en Génesis 22. Tu hijo, dame a tu hijo único. Dios entregó a su hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos también, un texto muy lindo que también evoca a Génesis 22, Romanos 8:32. El que no eximió ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? Cuando al Padre Celestial le tocó ofrecer a su Hijo amado en la cruz, no hubo una voz del cielo que dijo, basta ya, detengamos la cuestión aquí, ya fue suficiente. Abraham no sacrificó a su hijo, al contrario, tuvo que matar un animal en lugar de su hijo. Pero para el Hijo de Dios no hubo un reemplazo, porque Él era el reemplazo, Él era el Cordero en lugar de la humanidad. Y por último, Gálatas 3:16, otro texto que evoca el capítulo de Génesis 22,
Gálatas 3:16, que dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes, como si se hablara de muchos, sino a uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Bien, que es Cristo. Así que yo suelo decir que Génesis 22 es uno de los textos más cristológicos del Antiguo Testamento. Es una cápsula concentrada de cristología. ¿Por qué? Porque Isaac es un tipo de Cristo. Porque el cordero que murió en lugar de Isaac representa a Cristo. Porque el ángel de Jehová que aparece allí mencionado en este relato no es otro que el propio Cristo, manifestándose en ese relato. Así que Génesis 22 es un relato condensado donde vemos el actuar de Dios en armonía con Cristo. Y la última idea que quiero dejar en relación a Génesis 22 y algo que ya expresamos en la charla del domingo pasado, es esta idea de la unión de padre e hijo y del dolor del padre en el sacrificio de su hijo, ¿verdad? Y es lo que uno encuentra de manera repetitiva en Génesis 22. ¿Cómo se repite algo? Las palabras cuando se repiten mucho en alguna parte de la Biblia es porque son importantes. Génesis 22, 2. Entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac. 4 referencias al hijo allí, ¿no? De manera distinta. Bien, pasamos al versículo 3. Enalbardó su asno, llevó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Bueno, uno diría, pero ¿por qué dice su hijo si ya sabemos que es su hijo? Nació en el capítulo 21, ya se nos presentó Isaac como su hijo. ¿Qué necesidad tenemos de volver a decir Isaac, su hijo? Bien, seguimos en el relato. Versículo 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y ambos fueron juntos. Versículo 7. Entonces Isaac dijo a su padre. Pero si ya sabemos que es su padre, ¿por qué su padre? Padre mío. Y él respondió, ¿qué hijo mío? Versículo 7, ¿cierto? Pasamos al versículo 8. Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos siguieron juntos. Versículo 9. Edificó un altar y dispuso la leña y ató a su hijo. Versículo 10. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 12. No me negaste a tu hijo, a tu único hijo. Versículo 13. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 16. No me rehusaste a tu hijo, a tu único. Fíjese cuántas veces aparece en este capítulo la relación su hijo, tu hijo, hijo mío, su padre, su hijo, enfatizando ese estrecho vínculo que les unía, ¿no? Y ambos caminaban juntos, Con razón, este relato fue muy claro para los ángeles del cielo y les anticipó de alguna manera el sacrificio del hijo único. El amor del Padre, el sacrificio del Hijo y la unión de ambos en esta empresa de salvar a los seres humanos. No miremos a la cruz solamente a Cristo allí colgado. Tenemos que pensar que toda la deidad estuvo comprometida en esa cruz para poder salvar a cada uno de aquellos que creen en ese sacrificio para alcanzar vida eterna. De eso se trata todo esto, ¿no? Entonces decíamos 2 objetivos que propusimos al inicio de esta charla. En primer lugar, ver cómo afecta la perspectiva del gran conflicto la interpretación de un pasaje. Fíjense cómo aparecen elementos que de pronto no son tan claros en el texto, no son explícitos, no que no son claros, sino que no son explícitos en el texto, pero pueden aparecer a la luz del gran conflicto cuando comparamos con otros pasajes de la Biblia. Cómo aparece una dimensión distinta y uno puede llegar a comprender algo de ese relato, como en este caso la razón de la prueba. Y el segundo objetivo, habíamos dicho, cómo afecta esto en la vida individual de cada uno de nosotros. Pues bien, queridos hermanos, a la luz del gran conflicto, cada uno de los salvos tendrá que ser probado antes de entrar al cielo. Porque para entrar al cielo, Dios necesita demostrar que la elección que hay no por no sepa quiénes son sus hijos fieles, sino porque el universo necesita tener la seguridad de que quienes van a entrar al cielo no entrarán la cizaña,
no entrarán, ¿verdad?, el pecado nuevamente a la historia del universo. Así que muy probablemente cada uno de nosotros va a tener que ser probado. Dios lo hace de manera distinta, no tiene un patrón semejante para cada ser humano. Pero recordemos que la prueba, cuando Dios la hace a cada uno de nosotros, busca nuestro bien y busca poner nuestra vida en armonía con su voluntad, con la ley, y de eso se trata el juicio investigador. El juicio investigador no es otra cosa que poner en evidencia ante el universo, para que no queden dudas, por qué los salvos van a ser salvos. Es decir, ¿por qué? Porque hay una obediencia, hay un aceptar de la sangre de Cristo, y eso se demuestra en la conducta, en la vida, en la santificación de ese pueblo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta charla. Muchas gracias por el tiempo dispensado y por la atención también. Muchísimas gracias, Carl. Yo he estado tomando nota y van viniendo pensamientos y conexiones también en esta descripción inspirada y conmovedora a la luz del gran conflicto de esta historia, Carl. Y me aprovecho del lugar que me toca para hacerte una pregunta relacionada con temas anteriores. Cuando vimos el tema del tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo final, ese breve tiempo de angustia que lo describimos, leímos de Elena G. de White que además de tener que ver en el desenlace del gran conflicto, el decreto de muerte y todo lo demás, tiene algún propósito para ese grupo en especial. Y ella menciona que algunos van a pasar una experiencia más intensa en esta prueba que otros, porque había situaciones que necesitaban todavía, parece ser, pulidas, ¿no? ¿Hay algún paralelo entre esta experiencia de Abraham y lo que vive este último eslabón del pueblo de Dios en la tierra, este grupo especial tipificado por los 144.000, ¿no? Que obtienen la victoria? ¿Hay algún paralelismo, mirando del gran conflicto, entre que tenga algo similar, una experiencia similar a la de Abraham, Carl? Bueno, algo por ahí que no mencioné previamente, o no sé si lo hice en alguna de las charlas anteriores, es la idea de que Satanás se presenta como conocedor del interior de las personas, pero en realidad no lo sabe, ¿cierto? Los ángeles, nadie sabe las intenciones del corazón. Por eso es que Dios necesita, para convencer al universo, que se haga manifiesta las intenciones del corazón. Para eso usa la prueba. Indudablemente, la experiencia que van a tener los redimidos en el tiempo de angustia de Jacob va a ser va a poner en evidencia de alguna manera lo que ellos siempre han sido. Pero pecadores arrepentidos. Pecadores que reconocen, porque la angustia de esas personas va a ser si no hay algo todavía que quedó por entregar en la mano de Dios, ¿cierto? Esa va a ser la angustia, no por la persecución, sino la angustia de la salvación, de si realmente entregaron todo. Pecadores arrepentidos, ¿no? Eso es lo que demuestra la prueba, no personas que lograron la capacidad de no pecar nunca más en la vida, sino aquellos pecadores que se arrepintieron de todos sus males, ¿no? Y entonces, eso es lo que de alguna manera demuestra la prueba. En la experiencia de Abraham, Dios eligió a Abraham desde mucho tiempo atrás. Y Dios sabía por qué lo eligió a Abraham. Sabía la tendencia, la conducta, ¿verdad? Pero claro, en las evidencias de sus acciones quedaban dudas, y esas dudas eran usadas por Satanás para poner desconfianza en relación a estas personas. Sin embargo, ¿verdad?, la prueba puso en evidencia eso que Dios ya había decidido mucho antes, de que la tendencia, de que la conducta de Abraham de alguna manera mostraba a una persona que iba creciendo, que iba madurando, a pesar de los errores. Abraham efectivamente en esta prueba logró demostrar eso, que alcanzó una madurez en su vida espiritual. No que dejó de pecar, pero alcanzó una madurez en su vida espiritual. Y eso es lo que yo veo en nuestra perspectiva escatológica como pueblo, ¿verdad? Vamos en un crecimiento, vamos avanzando. A medida que superamos pruebas pequeñas, nos vamos preparando para pruebas mayores. Y Dios nos tendrá que probar de diferentes maneras. Dios sabe nuestros tiempos, nos conoce mejor que nadie, sabe hasta dónde apretar también, y juntamente con la tentación dará también la salida para que podamos soportar, dice la Biblia, ¿no? Así que Dios conoce nuestra vida, hasta dónde podemos llegar,
indudablemente, antes de que se acabe nuestra vida porque nos encuentre la muerte, o ya sea porque nos toque estar entre la generación que esperará con los ojos abiertos la venida del Señor, el Señor nos va a tener que probar de alguna manera, porque se tiene que poner en evidencia nuestra vida, nuestra conducta, y a veces eso es importante saberlo. Y aclaro tal vez solamente una cosa, no toda dificultad de la vida es una prueba de Dios, porque a veces hay circunstancias de la vida que son el resultado de nuestras decisiones o son el resultado de las decisiones que otros toman y que afectan nuestra vida. Y también tenemos que pensar que hay situaciones que se dan en este mundo porque está gobernado por el enemigo de Dios, que lo único que busca es dañar, ¿verdad?, a los hijos fieles de Dios y a todos los seres humanos. Entonces, hay mucho más variables. El gran conflicto nos demuestra que en el sufrimiento, en lo que pasa en este mundo, hay muchas variables. Pero sí, con seguridad, cada uno de los hijos de Dios tendrá que ser probado y Dios sabe cómo hacerlo para poner en evidencia eso que Él necesita, ¿cierto? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, y sigo. También es evidencia que tiene esta última generación que escucha la voz de Dios al final, ¿no? Y que anuncia la liberación. Pensé en esto de lo que ve la Shekinah, Abraham. Bueno, uno avanza en ese paralelismo. Pero no, ya estoy abusando del lugar que me han dado en esta programación. Y vamos a otras preguntas, ya sean de nuestro grupo aquí que está participando o que hayan aparecido, Pastor David Alves. Gracias. Sí, muy interesante el tema. Realmente los comentarios que tenemos, tanto en los que están siguiendo en YouTube como también en Facebook, están muy agradecidos. Muchas gracias, Pastor. Muy claras las explicaciones. El pastor allí, Gastón, ya hizo algunas preguntas y usted ya respondió algunas que habían planteado aquí. Así que, pero ya que estamos con el tema de comparaciones, paralelismos y demás, quería una pregunta que está aquí es si podíamos hacer algún tipo de relación entre el episodio de Akedah, o no sé cómo se menciona, y la historia de Job. ¿Podría haber algún tipo de paralelismo allí? Sí, totalmente. De hecho, esa sería la historia que uno usaría como trasfondo bíblico para comprender mejor esta otra historia, ¿no? O sea, en el relato de Job ocurre precisamente eso, que se revela algo desconocido. Y es que todas las catástrofes en la vida de Job vinieron por esta discusión entre Satanás y Dios. Y eso en el contexto celestial. Así que indudablemente, a la luz del relato de Job, nosotros podemos entender muchos otros relatos de la Biblia. Así que yo creo que la revelación que se nos da en Job en relación a ese trasfondo cósmico, celestial y esa disputa, ese trasfondo en conflicto que se nos da en el libro de Job, no es solamente para entender mejor el libro de Job, sino que también nos fue revelado para entender el drama de la humanidad en general, ¿cierto? Para que podamos interpretar la historia humana desde sus inicios hasta el desenlace final de la historia para nosotros en este mundo. Así que yo creo que el libro de Job es una clave para entender la vida de los episodios bíblicos en general, para poder demostrar que hay otros intereses detrás de lo que pasa en la vida humana, ¿no? Hay otras cosas que desconocemos, claro. No sabemos los detalles de la discusión específica que se da para cada ser humano, para cada persona, pero al menos podemos imaginarlos, ¿no? Por los patrones que encontramos de manera semejante. Recordemos que en Apocalipsis Satanás es presentado como el acusador de los hermanos, el que lo acusaba día y noche, o sea que Satanás no solamente acusó a Abraham o a Job, sino que acusó a cuanto hijo de Dios a lo largo de la historia ha habido. Satanás lo ha puesto en cuestionamiento, así que podemos hacer claramente esa relación, ese paralelismo. Perfecto. Teniendo en cuenta, bueno, recién mencionaba de que tenemos la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones, o a veces lo que nos sucede tiene que ver con decisiones que otras personas hacen o actúan. Pero teniendo en cuenta estos aspectos, ¿podríamos también decir que de la misma manera en la que Satanás acusó a Dios, allí a Job, o lo que vemos hoy en día, él sigue haciendo lo mismo con cada uno de sus hijos fieles actualmente?
No sé si claro con la pregunta, pastor. Sí, yo creo que es probable, por esto que decíamos, ¿verdad? Yo creo que todos los salvos, antes de entrar al cielo, tendrán que ser probados, porque si no, Dios usaría varas distintas para medir a todos, ¿no? Y de alguna manera, obviamente la prueba no es la misma. A mí no me va a pedir quien vaya y mate a mi hijo, ¿verdad? O alguna de las otras pruebas que Dios sometió a algunos de sus hijos fieles. Pero indudablemente Dios en su sabiduría sabe cómo administrar la prueba, de qué manera, y sin lugar a dudas eso va a ocurrir en nuestra vida, ¿cierto? De hecho, cuando venga el gran zarandeo, el zarandeo no va a ser otra cosa que eso, que poner en evidencia realmente quién forma parte del trigo y quién de la cizaña. Poner en evidencia, o sea que la prueba lo que hace es eso, es poner en evidencia, ¿no? Y eso tiene que ocurrir en nuestra vida, indudablemente. Muy bien, y una última pregunta es, ¿puede haber alguna relación entre Génesis 22, 7 y 8 con el Getsemaní, en el contexto de que el clímax fue allí y no en el sacrificio mismo? Bien, bueno, interesante la relación, la agonía previa, ¿cierto?, al sacrificio. Podría ser no explorado esa relación, interesante. Tal vez podríamos hacerlo, pero parece interesante, ¿sí? La agonía previa, ¿no? La angustia del padre y el hijo allí, previo al sacrificio, y la misma angustia de Cristo antes de entregar su vida. Podría ser perfectamente un elemento en común. Muy bien. Carl, estaba pensando otra, mientras te escuchaba, que quienes estamos participando de esta transmisión, en su mayoría somos predicadores. Y a mí lo que me llamó la atención de tus ponencias es la unión entre la parte de exégesis bíblica, que a veces nosotros tenemos o predicaciones exegéticos y anteponemos, ¿no? Predicación exegética o predicación temática. Y ahora Marco Blanco lo presentó, ¿no? Como que la moda entre el mundo evangélico es que la predicación bíblica es la exegética, ¿no? Y yo predico la Biblia cuando exegético, ¿no? Y lo que me hizo ver en la práctica cómo la predicación bíblica une la investigación del texto y lo temático, ¿no? La parte y el todo, la parte y el todo. Fue una ilustración práctica, me parece, de la predicación profética, de la exégesis y el todo. Creo que nos muestra que esto es una realidad en la predicación profética. No sé, algún comentario de tu parte de esto. No, yo soy un convencido de que la predicación más que exegética tiene que ser bíblica y basada en un profundo estudio de la Biblia, ¿cierto? Eso en primer lugar. Y luego el formato de nuestro sermón y cómo lo preparamos, digamos, siempre va a depender del contexto y del propósito y de la audiencia con la cual nosotros trabajamos. Yo creo que no hay en esto una fórmula mágica. Uno a veces trabaja en función de la gente, de cómo uno conoce a la gente. En la medida que uno conoce a la gente, también está en mejores condiciones de pensar qué es lo que necesitan y cómo poder decírselo de la mejor manera. Entonces el predicador tiene la Biblia en su mano. Lo que tiene que hacer es encontrar la mejor manera de poder transmitir un mensaje bíblico para que cumpla la finalidad de llegar a la audiencia, de que pueda instruir, edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y mantener la relevancia y la pertinencia para las necesidades que la iglesia tiene. Entonces, lo importante es poder tener cada tema preparado, estudiado, comprendido y que pueda dar salud a la iglesia, no usar el sermón para castigar a otros, sino para dar salud al cuerpo de Cristo, y para eso necesitamos variedad, necesitamos abordar todas las temáticas, ser equilibrado, tener siempre el foco principal bien ajustado, tener a Cristo como el centro de todas nuestras creencias, y por lo tanto Cristo debía ser el centro de toda nuestra predicación, indudablemente, ¿no? Y nosotros, para la comprensión del texto bíblico, tenemos una ayuda extraordinaria. Yo les digo a mis alumnos, y esto lo he copiado de algún profesor que se lo escuché, ¿no? Nosotros, por medio de la exégesis,
es como si subiéramos la montaña, ¿verdad? Haciendo alpinismo, ¿no? Trepado con los instrumentos, las cuerdas, los clavos, ¿verdad? Y haciendo fuerza con nuestra mano y llegamos arriba para ver el paisaje, ¿verdad? Pero leer a Elena de White es como subir por el teleférico, ¿no? Porque ella nos adelanta, nos anticipa, nos dice de manera mucho más clara aquello que podríamos llegar de igual manera por medio de escarbar y el rigor, ¿verdad? Del estudio, del texto. Así que tenemos una gran bendición. Era otra cosa que quería ilustrar con esta presentación, ¿no? Cómo Elena de White nos abre la mente un montón de detalles. Podríamos defender lo que dice Elena de White a la luz del trabajo exegético, porque eso es de alguna manera lo que intentamos hacer. A la luz del trabajo exegético lo podemos defender. Pero qué valiosa luz tenemos adicional allí, porque le fue revelada a ella. Ella no usó la exégesis para sacar esas conclusiones, ¿cierto? A ella le fue revelado todo eso. Entonces tenemos que tener confianza en el don profético también y usarlo como parte también de nuestra predicación. Tal vez no llenar nuestros sermones de citas, porque puede cambiar y dependiendo del público puede ser pertinente o no. Pero leer la narrativa de ella, de algunos relatos bíblicos, al menos al predicador le va a cambiar el foco y los énfasis que pueda poder llegar a hacer en su sermón. Así que yo algo que hago siempre, no importa de qué voy a predicar, primero leo bien qué dice ella para que entonces poder ajustar mis ideas, mis enseñanzas, mis lecciones a lo que el texto bíblico dice, y al margen de si la cito o no la cito, eso va a depender del contexto, de las circunstancias, pero es muy útil tenerlo, incorporarlo como parte también de nuestra devoción personal. Muchísimas gracias. Más luz de cómo usar el espíritu de profecía. Esto anoté, ¿no? Que leer primero Elena G. de White nos va a ayudar a ver el foco y el énfasis en el texto que vamos a usar o en los textos que vamos a utilizar para la predicación. Por supuesto que ella no agota lo que uno puede sacar del texto bíblico. Ella siempre se presentó como una comentadora que no es infalible. Ella no es una comentadora infalible de las Escrituras, ¿cierto? Ella lo dijo en más de una oportunidad. Pero sin embargo, a nosotros como predicadores nos da muchos recursos, muchas cosas que son interesantes para tenerla presente.